Estar dando la bienvenida a la licenciada Lisette Pérez, psicóloga de la Unidad Educativa Baker. El tema que vamos a estar hablando con ella, por favor ponga atención, es la dislexia. ¿De qué se trata? Está ella con nosotros para explicarnos mucho mejor. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Cómo están? Buen día, nuevamente un placer estar en este lugar para poder hablar de temas tan importantes. En esta oportunidad hablar de la dislexia, que es un punto muy importante porque muchos niños, al no tener un diagnóstico preciso, sufren demasiado en el colegio a causa de que los profesores no los pueden entender qué está pasando con ellos y también por sus compañeros. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esta enfermedad de la dislexia? Esta de la dislexia todavía no está definido exactamente, pero nos dicen que hay unas alteraciones, ¿no? A nivel del cerebro que hace que haya un retroceso o una no aceleración en el tema del lenguaje, y esto va afectando también al tema de la escritura y la ortografía. Entonces, esto necesita ser diagnosticado por un especialista para que pueda especificar incluso qué tipo de dislexia tiene el niño para poder abordar desde ese punto de vista. Claro que sí, y aprendiendo muchísimo más. Ahora usted nos va a estar indicando, licenciada, por favor, que a veces confundimos si va o no va, por ejemplo, con la tartamudez. En realidad la tartamudez es otra cosa muy diferente. La dislexia tiene que ver más con el hecho de que, por ejemplo, ahí podemos ver en la imagen que van confundiendo las letras y van invirtiendo al momento de escribirlas. Ahí, por ejemplo, podemos ver la E, que lo hacen al revés. También van confundiendo, por ejemplo, la palabra lobo, en vez de decir lobo, te dicen lobo. Van confundiendo palabras que son similares, en vez de decirte casa, te dicen taza. Entonces hay una alteración en el tema del lenguaje, y así como ellos lo pronuncian, así también lo escriben. Entonces de ahí que tienen dificultades a nivel escolar. Son, por ejemplo, vamos a decirlo así, que ellos pueden pasar por este tema del bullying también. Sí, exactamente. Estos niños son producto del bullying porque sus compañeritos, naturalmente, pues que están en la etapa normal, van a escribir como se debe y van a leer como se debe. Entonces hay ese tildamiento, no solo de sus compañeros, muchas veces incluso de los profesores, que no tienen conocimiento de esto y empiezan a decir, ¿no? El tonto, el retrasado mental. Muchas veces también este tema de la dislexia se va confundiendo con el tema de que este niño posiblemente esté con un retraso mental. La dislexia no tiene que ver nada con la inteligencia. Este niño tiene una inteligencia normal, simplemente que tiene un retroceso en el tema del lenguaje. Entonces hay que entender muy bien esto para que nuestro niño reciba una atención oportuna, que tenemos por lo menos, el lenguaje se va desarrollando hasta los 8 o 9 años. La última letra que van aprendiendo los niños es la R, es lo que más les cuesta. Entonces, a partir de esta edad, si mi niño todavía, a partir de los 5, que empieza a entrar al kinder, por ejemplo, ya empieza a tener como dificultades, entonces es bueno que la profesora pueda remitir este caso a un especialista, ya sea un psicólogo, un psicopedagogo, para que pueda abordar esta temática. Exactamente, y tenemos que darnos, por ejemplo, los profesores, más que todo, tener muy en cuenta esto y darse cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, un niño, ¿no? Y así ir a informar tal vez a los padres, a sus padres, que el niño está pasando por una situación similar. Sí, eso es lo que se espera, ¿no? Lo que se debería esperar, que los profesores se den cuenta, porque en el momento de escribir, estos niños, por ejemplo, en vez de escribir la D, van a escribir la B. Y los profesores simplemente dicen, no, hasta ahora no entiendes, ya tantas veces te he corregido. Sí, es una situación a nivel cognitivo lo que están sufriendo. No es que con una y otra vez que les vayas explicando ellos van a tener que aprender como asimilar como los otros niños, sino que se necesita actividades más específicas para tratar con ellos. Entonces, uno, que hay que hacer un diagnóstico pertinente, porque no todos los disléxicos presentan las mismas dificultades. Dos, hay que ver actividades específicas para ayudar a ese niño. Incluso se trabaja con ejercicios de la lengua.
porque muchos de estos niños no mueven la lengua como se debería para pronunciar diferentes sonidos. Entonces, también es una de los aportes que se da a partir del especialista. Otro es que también se pueda remitir a un especialista que sea conocedor de esto, porque tengamos en cuenta que no todos los psicólogos tampoco manejamos este tipo de cosas, sino que tiene que ser un psicólogo especialista en alteraciones del lenguaje, así como el psicopedagogo. Entonces hay que buscar una ayuda oportuna para que nuestro niño no sigue sufriendo acusaciones o vaya, porque esto en realidad va ocasionando en el niño, va dañando su autoestima, y estos niños generalmente se vuelven rebeldes dentro de la escuela. Entonces, eso más, imagínate cómo aporta. Claro. Los docentes ya están pues hartos y dicen, no, este niño es un problema, yo ya no puedo con este niño. Entonces los van haciendo incluso a un lado. Porque estos niños, al verse que tienen dificultades en esto y al sentirse presionados por parte de la profesora porque no puede ir al mismo ritmo que los otros, entonces empieza pues a dañarse su autoestima, empieza a aislarse, empieza a tener mayores dificultades porque no sabe, y al final dice, yo no voy a hacer. Por ejemplo, estoy tratando con un niño que él dice, números sí, letras no. Cuando tiene que ver, por ejemplo, él es bueno para los números. Ya. Él es muy bueno, incluso ya cuenta hasta el 100, teniendo 5 años. Pero cuando tenemos que trabajar las letras, él dice letras no. No quiere letras. No quiere letras, ¿por qué? Porque su profesora pues no ha hecho un diagnóstico oportuno, entonces ha hecho que este niño se quede en realidad, pues por decirlo así, traumado con las letras y no quiera saber de las letras. Entonces hay que ir trabajando eso, y con los niños es muy importante trabajar a partir del juego. ¿Por qué? Porque para ellos todo es juego, y si nosotros nos adentramos en ellos a partir del juego, esto va a ser más fácil para el niño para que vaya aprendiendo. Hay que leerles bastante. Nosotros como papás tenemos que pronunciar. Muchas veces como papás escuchamos al niño una palabra cuando están, por ejemplo, empezando a hablar, que no hablan exactamente como se debe. Como por ejemplo, elefante dicen esfelante. Ajá. Y nosotros como adultos no es que pronunciamos bien, sino que empezamos a imitar al niño y empezamos a decirle como el niño está diciendo. Es un grave error que nosotros cometemos. Podría parecer tierno, inofensivo, pero ¿qué estamos haciendo? Ese niño que está en etapa de aprendizaje, estamos haciendo que vaya asimilando que se dice esfelante en vez de elefante. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a introducir eso en su sistema cognitivo de que esa es la palabra correcta. Entonces, como papás, nosotros a partir de que el niño está empezando a hablar, hay que ir haciendo esas correcciones, ¿no? Para que el niño pueda ir introduciendo la palabra correcta, pero sin presiones. Muchas veces los papás los presionamos mucho y esto en vez de ayudar dificulta. Y muchísimo. Licenciada, ¿esto se da solamente en niños o puede ir, por ejemplo, haciendo, por ejemplo, a lo del adolescente, a los jóvenes, o solamente en niños, sea lo que es esta enfermedad de la dislexia? En realidad, el diagnóstico de la dislexia se tiene que dar hasta los 8 o 9 años. Hasta ahí más o menos que nosotros vamos esperando, ¿no? Si se presenta o no, porque hasta esa edad está estipulado que el lenguaje tiene que ir desarrollándose de manera normal, aprendiendo todas las letras que corresponden. Pero hay adultos disléxicos. ¿Por qué? Porque no se les ha hecho justamente la evaluación, el diagnóstico en su edad temprana. Entonces, como no se hizo esta evaluación temprana, entonces pues crecieron con ese problema hasta que llegaron a ser adultos. Por ejemplo, hay un boliviano, en este momento recuerdo, es Andrés Gavilano, que es un escultor, te comento, que es muy famoso a nivel internacional. Alguien si quiere googlearlo puede hacerlo. Andrés Gavilano, que es un escultor que ha estado trabajando a nivel internacional. Él, por ejemplo, es disléxico. Pero por eso les vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con la inteligencia, sino que simplemente tiene que ver a nivel del habla. Entonces,
él se ha desarrollado muy bien en el campo. Y hay, por ejemplo, dislexias que son más profundas y que son dislexias mixtas. Entonces hay que hacer también esa distinción, ¿no? Entonces estos adultos van presentando ¿qué cosa? Problemas al leer, cuando tienen que pronunciar alguna palabra que es difícil o que es nueva, que no es familiar para ellos, suelen tener dificultades o suelen cambiarlo por otra palabra. Entonces, y son adultos que generalmente tienen una mala ortografía. Mucho. Entonces van presentando una mala ortografía. Afecta, ¿no? Como que afecta al futuro de la persona adulta. Pero, licenciada, por favor, hablemos sobre los tratamientos, por ejemplo, de esta enfermedad de la dislexia. ¿Cómo es que se hace? ¿Es corto el tratamiento? ¿Puede ser largo el tratamiento para los niños que están pasando por esta situación? Eso mucho depende. Por ejemplo, la dislexia que es superficial, netamente se puede tratar con mayor facilidad, ¿no? El tiempo va a ser más corto en comparación con la dislexia que es profunda o mixta. Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico oportuno que realmente corresponde, porque con las herramientas en un test, por ejemplo, del ABC que nosotros manejamos y para hacer el diagnóstico, tomamos diferentes puntos. Incluso se va haciendo la evaluación de la motricidad. Por ejemplo, corta estas líneas por donde corresponde. Tienes un tiempo limitado. Entonces, estos niños no pueden ni siquiera cortar con la tijera, increíblemente. Pareciera una actividad tan fácil y tan sencilla que a los niños les encanta, por ejemplo, cortar, y estos niños, por ejemplo, en ese aspecto presentan dificultad. ¿Por qué? O sea, si estamos hablando del habla, al cortar es que tiene que ver también con la parte de la motricidad, ¿no? Todo, recordemos que todo está en nuestro cerebro, entonces todo nuestro cerebro va gobernando todo lo que nosotros vamos desarrollando. Entonces en la parte occipital nos dice que nosotros podemos tener dificultades, entonces todo eso viene pues enraizándose a partir de eso. Entonces por eso se tiene que hacer un tratamiento conjunto para poder dar una respuesta realmente que corresponde al niño, para que este niño pueda ya pues enfrentar su futuro sin mayores dificultades. Exactamente, poder corregirlo a tiempo también, ¿no? En la forma de él habla. Licenciada, ¿algo más para poder acoplar a lo que es este tema? Sí, invitarles a los papás que puedan buscar un especialista para que este niño ya realmente no vaya sufriendo los percances, ¿no?, que ha estado sufriendo hasta ahora, sino que tenga el diagnóstico preciso y vaya trabajando a temprana edad. Recordemos que cuando somos niños es más fácil que nosotros vayamos aprendiendo de manera más fácil que cuando nosotros ya somos adultos. Entonces, para que nuestros niños realmente tengan un aprendizaje como corresponde y puedan estar también a la par de los otros niños, hagamos este sacrificio, ¿no?, en realidad, de buscar un especialista y poder a partir de eso tratarlos y que nuestros niños puedan sentirse también seguros con su aprendizaje. ¿Tenemos casos en nuestra ciudad, en Cobija, por ejemplo? Tenemos casos. Se ha visto en unidades educativas donde he estado trabajando y también se ha visto, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con este niño, hay casos. Entonces, simplemente que se los va ocultando, ¿no?, por el temor de que quizás me van a decir que mi hijo es un retrasado mental. No tiene que ver con un retraso mental. Les vuelvo a repetir que simplemente se tiene que ir trabajando a nivel del habla y estos niños van a posteriormente acoplarse igual que sus compañeros. Licenciada, yo le agradezco por estar con nosotros y hablándonos un poco más sobre la dislexia. Muchísimas gracias. En otra oportunidad vamos a hablar también de otros temas que son tan importantes. La tartamudez, le cuento que me están pidiendo mucho para que podamos hablar de qué es lo que se trata también ese tema, que es muy importante. Y sabemos que en nuestro medio tenemos muchos niños que pasan también el problema de la tartamudez. Muchísimas gracias, licenciada.